Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Puedo empezar con la... Claro que sí, muchas gracias. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Salud, asesora académica del Centro de Capacitación Galenas. Bienvenidos al curso de tomografía de cerebro. El ponente a cargo es el doctor Francisco Vargas. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tenga, lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar un material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias. Permítame compartir la pantalla, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Ujujú. Muy buenas noches con todos, estimados oyentes. Bueno, mi nombre es Francisco Vargas, soy operador de radiodiagnóstico. El día de hoy vamos a dar la charla de tomografía de cerebro. Sí, vamos a compartir la pantalla, no me deja. Mm, ujú, ujú. Yo creo que ahí estamos. Sí, perfecto. Empezamos. Igual saludos a la gente que nos sigue en redes sociales en vivo. Como les decía, el día de hoy tenemos el tema de tomografía de cerebro, continuando con estos cursos y talleres de capacitación profesional. Al final de la charla, lo que normalmente hacemos es conversar, realizar algunas preguntas en base a la charla expuesta, ¿no? Empezamos diciendo que los protocolos de cráneo, bueno, cráneo y cerebro, vamos a ver, no solo abarca lo que es la masa encefálica, sino también estructuras que se encuentran dentro de la bóveda craneana, como, bueno, macizo facial, los senos paranasales, el caso del peñasco, silla turca y órbitas, que son estructuras que, si bien es cierto, no pertenecen al cerebro, pero que tienen relación por su anatomía con todos los protocolos y todas las fases que vamos a realizar o los estudios que vamos a realizar a nivel de cerebro. Sí, entonces vamos a tratar de abarcar cada uno de ellos de manera obviamente organizada y con anatomía para, bueno, ubicarnos en tiempo y espacio. Entender que, bueno, la tomografía computada es una herramienta, ¿no? Que obviamente utiliza rayos X y que en este caso va a ser aplicada a imágenes detalladas del cerebro. Siempre toda protocolo de tomografía, en este caso cerebral, se ajusta a la indicación clínica, es decir, la relación o las imágenes que nosotros obtengamos siempre va a tener relación con la clínica del paciente, ¿ok? Recuerden que la tomografía no es eh, eh, un- eh, por sí sola diagnóstica, sino siempre va de la mano con la clínica del paciente. ¿Qué me refiero? De que por más imágenes que nosotros encontremos o patologías o dejemos de encontrar, no es limitante o no es estrictamente un diagnóstico final, ¿ok? Siempre va de la mano con exámenes de laboratorio, la anamnesis correspondiente, etcétera, etcétera. ¿Cómo empezamos estos protocolos de cerebro de manera general? ¿Ok? Vamos a tratar de unificar estos 6 tipos de estudios dentro del cerebro con una misma preparación, unas mismas características. Entonces, como preparación básica, bueno, siempre verificar los antecedentes alérgicos de los pacientes. En alguno de los estudios nosotros vamos a administrar medios de contraste, en los cuales, bueno, no todos los pacientes mm, tienen una sensibilidad igual a los demás. Hay reacciones que se pueden causar a raíz de esta administración, ¿no? Y no solo eso, sino también, bueno, preguntarle al paciente si tiene o ingiere algún medicamento, si es hipertenso, etcétera, etcétera. También dependiendo del estudio que vayamos o de las fases que vayamos a realizar dentro del cerebro. Las instrucciones del paciente siempre se le explica al paciente detenidamente, con la mayor de las paciencias, la calma. Recuerden que el paciente desconoce lo que es un procedimiento en tomografía. Es un error asumir por parte de nosotros como operadores de radiodiagnóstico que el paciente ya sabe lo que le vamos a hacer. Hay que tomarnos unos minutos, por más
afluencia de pacientes que tengamos en el servicio para explicarle correctamente al paciente qué es lo que le vamos a realizar, qué es lo que puede sentir y qué no. Lo idóneo, lo correcto, perdón, es colocarle un protector de plomo sobre el cuello, ¿no? De esta manera no irradiamos no solo la glándula tiroides, sino las estructuras adyacentes en la región del cuello. Recuerden que solo vamos a ver cerebro, entonces no llegamos, según el campo de visión, no llegamos ni siquiera a la mandíbula. Entonces tranquilamente podemos proteger eh, eh, por lo menos la región del cuello, ¿no? Explicarle al paciente que el retiro de materiales o de objetos metálicos es necesario, es obligatorio, ya que obviamente por física sabemos que todo objeto de metal, sean joyas, gafas, prótesis dentales que se puedan mover, van a causar estos tipos de artefactos y ponen de una imagen no óptima o poco diagnosticable. ¿Cómo vamos a ubicar al paciente? Pues sencillo, siempre en decúbito supino, a excepción de un tipo de protocolos que se los explico a continuación. El paciente se acuesta boca arriba en la mesa de tomografía, en decúbito supino, la cabeza fija, se ajustan los soportes, a veces la cabeza tiene un diámetro o una dimensión eh, eh, de parietal a parietal mucho más angosta que el espacio de la tomografía. Es por eso que a los lados de la almohadilla donde recuestan la cabeza, no siempre es de esta manera, sino tiene un soporte donde aquí hay que poner contrapeso para que la cabeza no tenga ningún tipo de movimiento. ¿Ok? El centro de la mesa siempre se alinea con el centro de la cabeza. Es decir, estos láser que vemos aquí, ¿ok? Siempre están dividiendo el cuerpo en dos de manera coronal y de manera sagital también, ¿no? Exactamente, empezamos desde el vértex de la cabeza hasta más o menos por debajo de la comisura nasal. Se ajustan las marcas de referencia del escáner, como le digo, de manera automática, pero siguiendo estas referencias que les menciono. Los parámetros en tomografía, dependiendo si es con contraste o sin contraste, va a depender, como les digo, del estudio y va a ser administrado intravenoso en su 100% de los casos. La configuración de los cortes es lo que nos interesa a nosotros como operadores radiodiagnósticos y de manera general lo vamos a realizar de la siguiente manera. Los cortes axiales se va a empezar realizando un escaneo helicoidal o un secuencial desde la base del cráneo, como les decía, hasta el vértex, ¿no? Desde la base del cráneo hasta el vértex, es decir, de inferior a superior. El grosor del corte generalmente en protocolos de cerebro va de 3 a 5 milímetros para el barrido inicial. Y en estudios detallados más finos, como oído, por ejemplo, que también lo vamos a conversar en el transcurso de la charla, podemos llegar hasta el milímetro de grosor o de espesor. Casi siempre realizamos reconstrucciones multiplanar o MPR y en estas obviamente se pueden obtener imágenes en plano sagital y coronal a partir de la adquisición axial, ¿no? Este principio se respeta para la mayoría de protocolos de cerebro, ¿no? Lo cual es útil obviamente en la evaluación de algunas patologías, ya que imagínense si solo adquiriéramos un solo plano tomográfico o dos. Recuerden que todos van de la mano, siempre se relacionan y lo que no podemos observar o no observemos en un plano, lo podemos observar en el otro y viceversa. En el caso de los protocolos sin contraste, se realiza generalmente de manera rutinaria para ver hemorragias o indicado para ver hemorragias, fracturas y cambios isquémicos, ¿no? Muy rara vez vamos a ver cambios isquémicos crónicos, ¿no? Siempre la tomografía cerebral sin contraste lo que nos va a mostrar son cambios isquémicos tempranos, ¿no? Y las malformaciones estructurales. En cuanto a factores técnicos, tanto el kilovoltaje y el miliamperaje, utilizamos un KBP. Este KBP tal vez no para todos sea común. KBP no es solo el kilovoltaje, sino el kilovoltaje máximo, ¿no? La P hace referencia al máximo de 120, ¿no? Recuerden que es la cantidad de radiación que vamos a emitir al paciente y es de 120. Con un MAS, dependiendo del estudio, que yo me atrevería a decirles que va de 200 a 300 MAS durante todo el estudio, ¿no? El campo de visión siempre va a ser ajustado, como les decía, de la base del cráneo al vértex, entonces los centímetros, los milímetros que tengan, que sea de cada estudio va a depender, como les digo, de la eh, eh, estructura del mismo paciente o del cráneo del paciente. Y el tiempo de adquisición no excede de 5 a 10 segundos, teniendo como un máximo de hasta 12. Tiempo de adquisición me refiero al primer barrido.
En el caso de los protocolos de contraste ya se complica un poco, o por lo menos es más complejo, porque, bueno, obviamente administramos el medio de contraste, no nosotros, sino un inyector. El inyector, como todos sabemos, es un equipo mecánico, el cual hace el trabajo de administrar el medio de contraste de manera estándar y uniforme, ¿no? Es muy distinto a la administración manual que hacemos o que podríamos hacer. El inyector tiene esa función, nos ayuda bastante a mantener una uniformidad como principio característico. Es siempre intravenoso, como les decía, y la dosis normalmente oscila de 1 a 2 miligramos por kilo del paciente. Es decir, un paciente de 60 a 70 kilos, estamos hablando de 100, perdón, de 70 a 120, 130 miligramos de contraste. Sí, eso como norma general. En cuanto al tiempo de espera, bueno, después de la inyección, nosotros en protocolos de cerebro, generalmente esperamos de 60 a 90 segundos para permitir que el contraste obviamente ingrese a las o llegue a las estructuras vasculares y no vasculares que queramos observar en la tomografía. Las indicaciones básicamente ya se les mencioné: tumores, abscesos, aneurismas y malformaciones arteriovenosas. Em, cada patología que podamos, o para cada patología que esté indicado en la tomografía, hay un tipo de protocolo en tomografía cerebral. ¿Sí? Una tomografía cerebral a un paciente por trauma que realizar una tomografía cerebral a un paciente por ACV o SB, obviamente en fase aguda. ¿Por qué? Porque en el caso del trauma, por ejemplo, no usamos contraste y es preferido para evaluar hemorragias intracraneales y contusiones. Obviamente estas pueden o no tener una fractura ósea, pero por ejemplo en pacientes con ACV en fase aguda, la tomografía sí es esencial para, con contraste, con tomografía sin contraste es esencial para descartar la hemorragia. En ciertos casos, en ACVs, va de la mano el protocolo simple, sin contraste, de una angioTAC, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Los tumores, bueno, se realiza un protocolo de los ambos, es decir, uno con y sin contraste para evaluar la extensión y su vascularización. En enfermedades infecciosas, una gran variedad de enfermedades infecciosas producidas por parásitos, bacterias, etcétera, se prefieren estudios siempre con contraste, ¿no? Ya que el estudio en tomografía que no tenga contraste es complicado de ver, ¿no? Acá simplemente hay una imagen comparativa de las tres imágenes superiores de tomografía y las tres imágenes inferiores en resonancia magnética. Se los pongo como referencia, pero bueno, podemos evidenciar este tipo de patologías que era la intención de esta imagen. Y también para el post-tratamiento o evaluación postquirúrgica, es decir, cuando ya se le realizó un procedimiento al paciente y queremos saber cómo es que ha evolucionado o si ha reincidido en la patología que, bueno, puede estar pasando, ¿ok? En las adquisiciones de imágenes, el trabajo, ya nuestro trabajo como tal, como operador en radiodiagnóstico, axiales en su principio, y a partir de las axiales vamos a adquirir las coronales y sagitales que le mencionaba anteriormente. El filtro de reconstrucción va a depender del software o de la interfaz de cada equipo, pero siempre lo vamos a hacer posterior a la adquisición de imágenes, ¿no? Esto nos va a permitir, luego de adquirir las imágenes, mejorar la calidad, manejar los factores y las técnicas que, bueno, todo operador de radiodiagnóstico ya las maneja. En el caso del postprocesamiento, se pueden utilizar técnicas de procesamiento, como le digo, para mejorar el contraste, para mejorar la calidad de la imagen. Y si es necesario realizar posterior al estudio, es decir, cuando el paciente ya salió de la sala, un rendering o un volumen renderizado en 3D, esto nos lo solicitan, no se hacen en todos los estudios de tomografía cerebral y son más para casos complejos, ¿no? Donde, bueno, a lo que quieren normalmente evidenciar o visualizar malformaciones vasculares y para planificación quirúrgica en su mayoría de casos. Esas son las principales razones por las cuales nosotros realizamos un volumen rendering en tomografía cerebral. En la interpretación de imágenes es importante y es crucial que lo haga obviamente un profesional calificado, es decir, cada quien a su función, ¿no? Nosotros como operadores de radiodiagnóstico, nuestra función, nuestro trabajo termina al momento que realizamos el estudio, con todas las indicaciones y los protocolos, respetando todos los protocolos y las normas de protección radiológica. Pero el especialista
correcto para realizar un informe radiológico y una correcta interpretación de imágenes es el médico radiólogo acá en el país donde les hablo, que es Quito, la ciudad de Quito, Ecuador. Entiendo que esto es universal. Los países donde hemos tenido la oportunidad de conocer, de manejar equipos, se maneja de la misma forma, ¿no? Se los digo porque erróneamente hay centros que de manera incorrecta lo informa, en el caso de cerebro, tomografía cerebral, el neurólogo o el especialista en neurocirugía, etcétera. Eso no es lo idóneo, no es lo correcto, ya que la formación y la preparación que tiene el médico radiólogo es especializada en este tipo de estudios, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. En el caso del cuidado de postestudio, se los puse como recomendación. Recuerden que la administración de contraste podía causar efectos adversos, pero de no causarlo, siempre es importante manejar al paciente, porque a veces no hacen en el momento la reacción alérgica, sino horas posteriores donde ya no están en el centro de salud, en el centro radiológico, y hay que tratar de manejar este tipo de situaciones con, bueno, medicación, antihistamínicos para poder controlar estas reacciones. Esto siempre se le recomienda no solo al paciente, sino al momento de firmar el consentimiento, que es un documento legal que nos autoriza a nosotros como profesionales realizarle el estudio que está necesitando, ¿no? Pero importante que entienda que posteriormente puede tener reacciones tardías, ¿no? Y también el tema de la hidratación, la idea es diluir el medio de contraste o expulsarlo del organismo de manera más rápida. Es por eso que se le sugiere al paciente que, bueno, tenga una hidratación superior a la normal, ¿no? Unos 2, 3, hasta 4 litros después de haberse realizado el estudio. Acuérdense que la eliminación sí, la eliminación del medio de contraste es vía renal, entonces por este medio lo podemos eliminar de con mayor velocidad. Como protocolo general, es decir, de manera universal, nosotros hemos elaborado en el servicio donde trabajo un protocolo que consta de cerebro, que consta de una posición y va a ser siempre igual en la simple y en la contrastada, no varía, es decir, el paciente supino, sí, con ligeramente elevada la cabeza. Los parámetros técnicos van a ser exactamente los mismos. Hablo de kilovoltaje y miliamperaje segundo. Se los explicaba anteriormente, teníamos un kilovoltaje de 120 y un miliamperaje de 250 a 300 máximo. En el caso de las contrastadas van a ser de 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿sí? Recordemos que el medio de contraste demora, tiene un periodo de tiempo que va desde la inyección del contraste hasta llegar a los vasos que nosotros queramos visualizar. Entonces es importante, ¿no? Al momento de programar el inyector, que era la máquina que nos ayudaba a administrar el medio de contraste, lo hagamos de manera correcta. Tenemos valores estándares y acá está, ¿no? En bolo donde lo ideal es de 2 a 4 mililitros por segundo. ¿Sí? Esa es la fórmula o el parámetro que vamos a utilizar en este tipo de tomografías, ¿no? Teniendo, bueno, acá le ponemos de 1,5, un poco menor a lo que les estoy mencionando, pero la norma dice eso, ¿no? La literatura dice eso, de 2 a 4 mililitros por segundo. Un retraso delay de 60 para poder adquirir, como le digo, las imágenes al momento deseado. Adquisición ancial y la ventana que vamos a usar es la ventana parénquima cerebral, ¿no? Que es la que vemos en esta imagen de acá. Aquí les traje un poco de cortes tomográficos de cerebro, ¿sí? En cortes axiales. Vamos de inferior a superior, donde, bueno, vemos, ¿no? Conducto auditivo externo, bulbo, cisterna magna, cerebelo, lóbulo temporal. Seguimos subiendo, vemos las sedillas etmoidales, el inicio del nervio óptico, en este caso izquierdo. Esto es derecho, esto es izquierdo. El clivus, una estructura que, bueno, tiende a ser muy importante a nivel anatómico, ya que en ciertas patologías forma tumores, condromas, etcétera, ¿no? Entonces es importante visualizarla de manera correcta, lóbulo temporal, protuberancia, la cisterna del ángulo pontocerebeloso, cerebelo y, bueno, tejido celular subcutáneo rodeando toda la calota, la estructura cerebral. Ya visualizamos más superior el seno esfenoidal, el dorso del cuerpo celular, la arteria basilar, clave en patologías arteriovenosas y no solo del inicio en esta estructura que conocemos como polígono de Willis, sino como una arteria única, ¿no? Es decir, en patologías que suceden a veces solo en este trayecto vascular. La protuberancia
bueno, la cisterna prepontinia, el lóbulo temporal y comienza a visualizarse el cuarto ventrículo junto con el cerebelo. Más superior ya tenemos el lóbulo frontal, ¿ok? Ya dejamos de ver órbitas, nervio óptico, el dorso cuerpo ciliar, siempre acompañado de la arteria basilar como referencia. Sabemos que siempre vamos a ver en este nivel de cortes esta adyacencia, es decir, esta cercanía del cuerpo celular o el dorso del cuerpo celular con la arteria basilar, ¿no? Si nos preguntan qué arteria estamos visualizando en este momento, bueno, no solo por anatomía, sabemos que estamos en el lóbulo occipital, cerebelo, pero ya sabemos que por esta relación podemos ubicarnos en ese tipo en ese tipo de anatomía, no, en esa región anatómica. La protuberancia, la pirámide petrosa, ¿ok? Ya comenzamos a ver hueso temporal, que también tenemos un protocolo específico. Cuarto ventrículo, cerebelo, ¿no? Otra vez el tejido celular subcutáneo. Ya tenemos el seno frontal, es decir, ya estamos en un nivel superior a las órbitas. Lóbulo frontal como tal. Arteria cerebral anterior y media, ¿ok? Ya se va completando con la basilar y la cerebral posterior, las comunicantes, en lo que formaría el polígono de Willis, ¿no? Una estructura sumamente importante, si no es la más importante a nivel vascular, en lo que es tomografía cerebral. Cuarto ventrículo, cerebelo. Bueno, las mismas estructuras, a diferencia que acá ya aparece la cisura interhemisférica en su parte anterior, porque también la vamos a ver más superior en su parte inferior. El lóbulo frontal, la cisura de Silvio, una de las cisuras principales del cerebro. Cisuras, recuerden que no solo existen cisuras en el cerebro, sino circunvoluciones, y cada circunvolución tiene un nombre. ¿Ok? No es materia de este taller mencionar todas las circunvoluciones del cerebro, pero sí ubicarnos anatómicamente cuál es la de Silvio, cuál es la ínsula, acá también la vemos adyacente en este nivel, en este corte tomográfico a la cisura de Silvio. La cisterna interpeduncular, y muy importante, el pedúnculo cerebral, más importante aún, el tuberco del cuadrigémino, cuarto ventrículo, el asta temporal, plexo coroideo, que puede o no estar calcificado. Recuerden que como variante anatómica no todos los pacientes tienen con esta densidad tomográfica el plexo coroideo. Hay pacientes que lo tienen calcificado, es una variante anatómica, es decir, no hablamos de patologías cuando el paciente lo tiene calcificado, sí lo mencionan los especialistas en el informe radiológico, pero es una variante anatómica, ¿no? Y el hipotálamo. Las mismas estructuras, pero estamos en un corte un poquito más superior, ¿sí? Yo me atrevería a decir que unos 5 a 8 milímetros superior al anterior, donde, bueno, igual, ¿no? Evidenciamos plexos coroideos, ya tenemos el tercer ventrículo, ¿ok? En el siguiente vamos a ver el cuarto ventrículo y su comunicación con el acueducto, la cisura de Silvio, la ínsula que ya les mencioné, bueno, la hoz del cerebro, ¿sí? Con el lóbulo frontal en paralelo, en lateral, la cisura interhemisférica, cuerpo calloso, una estructura sumamente importante y obvia en en la anatomía cerebral a nivel de tomografía, la cabeza del núcleo caudado, tenemos el núcleo lenticular, todas estas estructuras más de uso, o sea, más de criterio, más de importancia a nivel neurológico, es decir, los neurólogos siempre se fijan en este tipo de estructuras, ya que, bueno, tienen mucha relación con el habla, con la motricidad, ¿no? Y es donde si existiera algún tipo de patología, pues que ellos, bueno, sabrían a qué se debe de manera oportuna, ¿no? Por eso la clave de nosotros dar o proveer imágenes óptimas. Otra vez el plexo coroideo, ligeramente calcificado. Recuerden que, como les decía, puede o no ser una variante que veamos. Y el lóbulo occipital, ¿no? Ya tenemos el seno longitudinal inferior, aquí. El plexos coroideos otra vez, bueno, la glándula pineal, este incluso tiene un estudio, un protocolo a veces único para ver la glándula, que bueno, ya lo veremos en futuras charlas. Y el septum pellucidum, cuerpo calloso que ya lo vimos, y las estructuras que ya hemos evidenciado, ¿no? La otra vez la hoz del cerebro, la cisura interhemisférica, que se mantiene casi en todo el estudio, plexos coroideos nuevamente y ventrículos laterales, ¿no? Acá también yo creo que acá los veíamos de mejor manera los ventrículos laterales, con su asta frontal, etcétera, etcétera. Algo nuevo que veamos en este corte tomográfico, yo creo que la protuberancia es lo más relevante dentro de esta imagen. Lo demás ya, bueno, ya sabemos, ¿no? La arteria cerebral anterior, la media, la posterior, las comunicantes correspondientes, la basilar, de manera mucho mejor, ¿no? A ver, creo que nos bajamos, sí.
Y los últimos cortes en cuanto a tomografía simple, ¿no? Ya tenemos la hoz completa, ¿sí? Este sería el lóbulo frontal en su parte superior, el centro semiovial, ventrículos laterales, derecho e izquierdo, cisura interhemisférica, es lo que les decía. Como ya estamos más superior, vemos la parte posterior, cintura interhemisférica anterior. Cuando yo les hablaba de ciertas patologías como el tumor cerebral, era necesario realizarse el angiotac. La angiotac tienen básicamente en lo que difiere o en lo que se diferencian, es de que, bueno, la posición va a ser igual, la misma al protocolo que realizamos de cerebro normal. Tenemos un pitch de 1.1 en relación a la mesa con el giro del tubo. Y es fundamental un gran bolo, ¿no? Es decir, una presión abundante y en poco tiempo. Ahí se usa los 3 mililitros por segundo a razón de 1 mililitro por kilogramo, 1,5 mililitros por kilogramo de peso. Es decir, bastante cantidad de contraste en bastante cantidad de tiempo en poco segundo, en poco tiempo, perdón. Bastante cantidad de contraste en poco tiempo, ¿no? Esta fórmula no es exacta, pero es la que nosotros usamos. Es decir, nosotros administramos 1.5 de contraste por kilo al paciente, cc o mililitros, como quieran decirlo, y ponemos un caudal o un bolo en el inyector de 3 mililitros por segundo. ¿Ok? Estamos hablando que si hacemos la fórmula, las personas que tengan a la mano papel y lápiz hagan la fórmula y podemos calcular en cuánto va a pasar o en cuánto va a llegar al cerebro los 50, los 70, los 80 mililitros que administremos para este tipo de estudios. Y realizamos dos fases, por lo menos en el estudio, en el centro donde yo trabajo, realizamos una primera, luego de 20 segundos después de la admisión de contraste en la angiotac y una segunda a los 50 o 55 o 60 segundos después de la administración del contraste, ¿no? Una vez ya realizado el estudio, bueno, los factores de posición son lo que les venía diciendo, más o menos, de 120 kb y 300 hasta 300 mA. No demoramos más de 2 segundos en el scan. La adquisición siempre helicoidal. Y aquí sí realizamos el MIP y el 3D, ¿no? La reconstrucción uniplanar, el volumen rendering, etcétera. Eso en cuanto al angiotac. Este tipo de protocolos lo usamos cuando queremos ver estructuras específicas, ¿sí? Y una de ellas es la silla turca, no tanto como silla turca, sino porque, bueno, sabemos que contiene la glándula hipófisis dentro de ella, ¿no? Manejamos el mismo factor o técnicas de posición, el tiempo de scan no excede de los 2 segundos, con un retraso delay de 50, helicoidal siempre, axial y coronal, ¿no? Siempre nos va a servir la axial y coronal, acá estamos en la axial. Esta es una sagital también adquirida, pero en principio necesitamos solo axial y coronal, y siempre reconstruyendo MIP y 3D. De los protocolos que realizamos dentro del cerebro es para ver peñasco, ¿no? No solo por el tema que puede ser de origen traumático, sino para evidenciar conducto activo externo e interno. Y todas las estructuras del peñasco correspondiente, ¿no? El paciente, igual en la misma posición de cerebro, de cúbito supino, ingresa primero a la cabeza, es decir, esta adquisición es cráneo caudal, no caudo craneal como la del cerebro anterior, y alineamos el láser en la articulación, ¿no? Siempre en la articulación. Al momento de ingresar, lo alineamos justo en la articulación. Adquisición helicoidal, un FOB, dependiendo de la estructura, yo me atrevería a decirles que no exceden los 200 a 300 milímetros. Una técnica de exposición con los mismos factores, un poco menor, porque el grosor o la cantidad de cortes que vamos a realizar, como solo es peñasco, es menor, entonces no necesitamos mayor tiempo. Y bueno, igual, ¿no? 2 segundos es el tiempo que nos vamos a demorar en el scan. Acá vemos un poco de anatomía, ¿sí? Evidenciamos de manera muy clara la cóclea, el hueso martillo, no solo el martillo, sino el yunque, siempre adyacente a eso, el vestíbulo coclear, ¿ok? Y el conducto semicircular externo, ¿ok? Vamos a ver otro corte donde, bueno, los vemos como caracol, que es la prueba o la relación que tenemos que siempre evidenciar, ¿no? Igual, aquí también observamos el conducto semicircular superior, ¿ok? En sus dos partes, en sus dos fragmentos. En el caso acá ya vemos de mejor manera el caracol, en este corte mucho mejor, ¿sí? Acá estamos en coronal, ¿ok? Este es un corte coronal de peñasco y bueno, nos permite evidenciar claramente todas las estructuras del oído, ¿no? Es por eso les decía que el grosor de corte es mínimo, ya que son estructuras muy pequeñas y que
aplicando un grosor de corte más grueso, podríamos obviarlas, ¿no? Al momento del diagnóstico y de la interpretación. La cabeza del martillo, ya el martillo estamos en un corte más anterior, ya no lo vemos, ¿sí? Y bueno, el conducto carotidio, ¿no? Se supone que en este espacio ¿qué estará? Bueno, la arteria carotidia, obviamente. Un corte igual, de posterior a anterior, y ya tenemos el nervio facial. Tal vez en sus pantallas no se evidencia de la manera que yo lo veo, pero podemos visualizar el nervio facial o el segundo par craneal en este tipo de cortes de peñasco, ¿no? La importancia de realizar una correcta técnica en este tipo de estudios. Conducto semicircular externo, conducto semicircular superior, todos los conductos los conductos semicirculares del oído. Recuerden que no solo son los huesecillos, sino tenemos el caracol también de mejor manera, ¿no? Acá, como les decía, un 3D sería el éxito, ¿no? Acompañado de todas estas imágenes para evidenciar cualquier patología. Saliendo del peñasco, nos vamos a órbita. En órbitas, básicamente igual que cerebro, la posición no varía, su cúbito supino, y va del techo de las órbitas a superior, ¿no? Y siempre bilateral, es decir, no solo realizamos de una, sino de las dos. Esta sigue respetando el tema o la adquisición helicoidal, al igual que en cerebro, es decir, caudocranial. Helicoidal, axial y coronal, ventana ósea y de partes blandas. ¿Por qué ósea? Porque obviamente hay estructuras óseas, como todas las órbitas, el vómer, el piso del frontal, el hueso unguis, que pueden tener lesiones óseas, fracturas, fisuras, y que en una ventana partes blandas no la vamos a evidenciar. Entonces, como característica principal y obligatoria, ventana ósea y de partes blandas. Un FOB, dependiendo del tamaño, ya dijimos, de 200 a 300. Una técnica de exposición, las mismas que en peñasco, más bajas que en cerebro. Y el tiempo de scan 1 segundo, ¿no? Las órbitas no son ni 4 o 5 centímetros de tamaño, desde inferior a superior, o de superior a inferior miden lo mismo. Y es por eso que no nos demoramos casi nada, ¿no? Muy pocos segundos. Eh, una tomografía que, bueno, no sé si alguno de ustedes ha sido paciente o se ha realizado este tipo de estudios. Los senos paranasales es una tomografía que, bueno, siempre está a la orden del día, es lo que más realizamos dentro de cabeza y cuello en el servicio donde trabajo. Y ya tenemos estandarizado parámetros como la posición, la misma, tanto la adquisición como las ventanas siempre óseas y partes blandas. Recuerden que tenemos elementos que no solo son óseos, sino también necesariamente hay que realizar la ventana partes blandas para poder evidenciar no solo procesos inflamatorios, infecciosos, sino cualquier otra patología que tenga relación con el tema cerebral. El tiempo de scan 1 segundo y la ubicación o el FOB siempre va a ser desde el paladar duro hasta el seno frontal, ¿no? Sí, el paladar duro entendamos como la parte superior de la cavidad bucal. Y en el corte coronal va a ser desde el seno frontal hasta el seno esfenoidal, es decir, desde adelante o desde anterior a posterior. Y por último tenemos la del macizo facial. El macizo facial, bueno, las posiciones y las ventanas son las mismas. La técnica de exposición, o por lo menos los parámetros, es menor. Aquí llega solo hasta 200 miliamperios segundo. Y la ubicación igual, ¿no? Como el de las órbitas, desde el paladar duro hasta el seno frontal y en coronas desde el seno frontal hasta la articulación temporomandibular, ¿no? Recuerden que macizo facial siempre, 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 siempre se debe realizar en 3D, ya que lo que nos interesa ver es traumas faciales. Aquí hay colegas que realizan ya no solo en decúbito supino, sino en bipedestación, ¿no? De decúbito prono. Perdón, no bipedestación, decúbito prono. Y bueno, el paciente boca abajo y adquirimos únicamente la región o la sección que le estoy mencionando aquí, ¿no? Solo este de acá. Adquiriendo de esta manera todo el macizo facial, acá han adquirido con todo y bóveda craneal, pero sería suficiente por temas de radiación solo este tipo de estructuras. Teníamos también como punto, como temario dentro de la charla de hoy, hablar un poco de patologías. Dentro de las patologías más comunes en tomografía de cerebro estamos las hemorragias y hay que saber que hay distintos tipos de hemorragias. Estas se van a clasificar siempre de acuerdo a su ubicación, ¿ok? Es por eso que tenemos la intraparenquimatosa o intracerebral.
donde normalmente siempre se debe a la ruptura de alguna arteria intracerebral, ¿no? Pueden ser las secundarias o las que, bueno, conforman el polígono. La etiología, en principio, sería la hipertensión en pacientes mayores de 55 años y una angiopatía amiloide también en pacientes mayores de a los 55 años, ¿no? Teniendo como característica principal la hipertensión como factor de riesgo. En el caso del hematoma o hemorragia epidural, siempre está justo en la región, bueno, en la región entre las meninges correspondientes y es de origen traumático, ¿sí? Donde el daño puede causar una pérdida de memoria y la lucidez puede verse relacionada, ¿no? Una característica radiológica es que toma una forma biconvexa, como vemos aquí, ¿ok? Y de ahí tenemos, bueno, el hematoma subdural, la hemorragia subdural, que es la ruptura de venas, normalmente del puente entre el cerebro y los senos durales. Su etiología principal es de origen traumático, es decir, cuando el paciente sufre algún proceso traumático crónico, perdón, agudo, y toma forma de media luna, ¿no? Característica principal y diferencia principal del hematoma hemorragia epidural. No incluyamos la intraparenquimatosa intercerebral, porque obviamente esta no tiene un patrón definido, simplemente sabemos que está dentro de la masa encefálica. Y por último, bueno, tenemos la subaracnoidea, que bueno, siempre es de origen traumático o puede ser espontáneo en muy raros casos. Frecuentemente se da por aneurismas, causado por aneurismas, y los factores de riesgo dependen en hombres y mujeres, teniendo como en las mujeres el tabaquismo, el alcoholismo y también la hipertensión, ¿no? Algo sumamente importante en la mayoría de hemorragias cerebrales. Puede presentar cefalea, náuseas, es un signo de que nos da a nosotros entender que el paciente, bueno, puede estar sufriendo o sufrió una hemorragia subaracnoidea. Recuerden que el cerebro, si bien es cierto, absorbe líquido o podría observar una cantidad mínima de sangre en los distintos traumas y visualizados en las hemorragias. Este también tiene un límite, ¿no? Recuerden que la presión intracraneal también tiene un rango y que, bueno, hay que saberla conocer y manejar, ¿ok? Em, Les dejo un poco de bibliografía. Esta charla realmente es bastante sencilla, bastante ligera. Y les dejo también un libro de referencia donde, bueno, pueden conocer a mayor detalle este tipo de patologías cerebrales adquiridas o visualizadas en tomografía computada. Como les decía, este tema es bastante corto, solo vamos a abarcar tomografía de cerebro y posteriormente, bueno, estaremos completando con los distintos protocolos de las demás regiones anatómicas. Conmigo ha sido toda la charla de hoy. Sí, yo les agradezco, nos están escribiendo por interno del Centro de Formación, yo les agradezco su tiempo, agradezco su dedicación, a las personas que nos siguen igual en redes sociales, muchísimas gracias. Recuerden que el material con la clase grabada pueden adquirirlo en el Centro de Formación, ahí están los números en el chat del grupo. Mi nombre es Francisco, soy operador de radiodiagnóstico y me encuentra en el Centro de Formación Profesional. Muchísimas gracias, muy buena noche.